Hola amigos de Vestidor MX, nuevamente por acá, y pues ahora vamos a platicar acerca de un deporte espectacular, para mí el más gustado en mi caso, porque el fútbol de salón, a diferencia del fútbol soccer, tiene una mayor participación. La gente, no importa si se juega a nivel amateur o a nivel profesional, pero el fútbol de salón, una de sus características es de que la mayoría del tiempo se tiene contacto con el balón, la gente que lo practica, a diferencia del fútbol soccer, que en promedio se ha calculado que entre 2 minutos 30 segundos, máximo 3 minutos, los jugadores tienen contacto con el balón. La mayor parte del tiempo en el fútbol soccer, la gente que lo practica, pues más bien es jugar sin balón. Entonces, el fútbol de salón, futsal, tiene esta característica. Y vamos a platicar con una serie de personajes que han participado de forma activa en el fútbol de salón en México, específicamente en la Ciudad de México, que pues obviamente han construido la historia de este deporte y que pues ya tienen arraigado durante muchos años, muchas décadas, esta actividad deportiva. Y vamos a iniciar esta serie de programas con nuestro invitado, un gran amigo, tepiteño. Él es Ricardo Luna Torres. Estimado Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Pues bien, aquí pues para cooperar con esta historia del fútbol de salón. Del fútbol de salón, sí, así es, estimado Ricardo. Bueno, platícanos un poquito, Ricardo Luna Torres. ¿Quién es Ricardo Luna Torres? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde naciste? ¿Y cuál es tu participación inicial? Entiendo yo que pues, seguramente empezaste antes que nada con el fútbol. Un poquito de tu historia en esa parte como jugador. Bueno, pues tengo 56 años actualmente. Pues mi historia es gente de barrio. Igual jugar en las vecindades, las cáscaras y todo. Pues como inicia uno ahí en el deporte del fútbol, ¿no? Nada profesional, nada serio, todo es juego de cáscara. Así es como va iniciando uno y posteriormente se va integrando uno a las ligas. En mi caso yo salí del barrio, me fui a vivir a Aragón. ¿Pero tú naciste en dónde? En la Lagunilla más que nada, pegadito a Tepito. Okay. Yo nazco ahí en Comonfort y Bocanegra, cerca del mercado de la Lagunilla, okay, en una vecindad. Y como te comento ahí, pues es el juego del barrio, ¿no? De las cáscaras. Así inicia uno en el deporte, del fútbol, apasionado del fútbol siempre. Así es. ¿No? Y posteriormente, para entrar de lleno a lo del salón, nos cambiamos de casa al Aragón, y en una ocasión, una noche, conviviendo con mi hermano y amigos, vimos una canchita ahí en un parquecito que estaban jugando poca gente. Yo no desconocía el fútbol de salón. Nos quisimos integrar como pues, la retadora, ¿no? La clásica retadora, y pues no vimos que había árbitro y que era serio. Entonces, pues al otro día acudimos a la liga y nos inscribimos, mi hermano con amigos de allá de Aragón, y como todo, ¿no? Pues a ver quién es el más malo, el gordito, quién es el más malo con los pies, pues ese va de portero. Y pues sí, me pongo de portero, nos dan una práctica contra el primer lugar de la liga, y pues nos va muy bien, le ganamos, y empiezo yo a hacer, pues ahí mis pininos de portero. No era mi idea ni mi posición, ¿no? Pero pues doy un gran partido, y me dicen, no, pues ya te quedas de portero. Te quedas de portero, y ahí inicio el fútbol, a empezar a conocer el fútbol de salón, donde me empiezo a apasionar, porque como dices, es un deporte que tienes contacto, constantemente estás participando. El portero con un balón pequeño, todo era nuevo para nosotros. Sin bote. ¿Vale? Un balón sin bote. Sin bote, la salida con la mano, y me va apasionando. Mi hermano todavía convivía con gente ahí de Tepito, conoce a Tirso Trejo, que era el dirigente de la liga ahí de Tepito, la liga Deportivo Morelos. Y posteriormente de ahí de Aragón, ganamos el torneo, y dice mi hermano, pues vamos a Grande, a la cuna del salón que era el Deportivo Morelos, grandes futsalistas ahí, ¿no? Nos metimos a la liga y pues había categorías. ¿Cómo se llamaba el equipo? Deportivo Águila.
nos dirige mi papá, participa mi hermano y los amigos ahí que venían de Aragón, venimos a jugar a segunda, porque pues había un buen nivel y nos dice Tirso Trejo, ¿sabes qué? Pues empiezas en segunda. Y participamos en segunda división y en el primer torneo salimos campeones y pasamos a la primera. Y sigo yo jugando el portero y pues, ahí me descubre Tirso Trejo y posteriormente ya en primera, cuando jugamos en primera llegamos a la final y me dice, ¿sabes qué? Que pues tienes cualidades y yo tengo la selección de aquí de Tepito y me invitó a participar en la selección y ahí inicio ya con Aztecas Tepito, ya entrenando formalmente, ya una cosa más seria y empiezo a entrenar y pues ahí empieza mi historia en el fútbol salón, realmente ahí en el Morelos ya muy serio empieza mi historia ahí como portero. Es que hay que decirle a la gente que nos ve que es muy interesante esta posición de portero en el fútbol de salón, porque si conocieran ustedes lo que antes fue el balón con el que se jugaba aquí en México, que este balón que tenemos aquí, este es un balón Golti, y este balón Golti pues sí está un poco acolchonado, aunque también es sin bote, regularmente debe pesar entre 450 gramos y 500, entonces este balón es mucho más suave que con el que se jugaba, que era el balón Boy, que era muy duro, muy duro. Entonces, las características de un portero, Ricardo, no sé si estás de acuerdo conmigo, de fútbol de salón, lo primero, antes que cualquier cuestión técnica, es tener la valentía de entrada, de entradita, ¿no? Es tener valentía para poder convivir con esos disparos, con esos cañonazos y con este tipo de balones, ¿no? Sí, claro, gente que le pegaba muy duro y otra de las cualidades es que se le pega mucho con la punta, entonces salía durísimos y no utilizamos guantes. Pero ahorita voy para allá porque también esta característica de este balón con las características del portero, la valentía. El segundo, una característica muy importante, la portería mide 3x2, entonces el espacio es pequeño de lo que se tiene que cubrir, pero con gran velocidad de los balones, pues obviamente hay que tener buen sentido de ubicación, buena colocación, reflejos, que es fundamental, y el utilizar todas las partes de tu cuerpo para poder en ese momento evitar que vengan los goles, ¿no? Sí. Pueden ser los brazos, pueden ser las piernas, cabeza, pecho, con todo, bueno. ¿no? El área del portero de fútbol de salón es un área que está como si fuera un semicírculo y pues no es un área muy grande y también tienes que aprender a jugar con la pelota en los pies. Bueno, recordarás que en esos tiempos era restringida la salida del portero, así es. No podía salir del área a jugarla, entonces como te repito, pues yo no era tan hábil con los pies, pues me gustó más, porque no tenía yo que andar esa necesidad, exactamente, pues todo era usar los pies pero para detener las pelotas, entonces. Y los lanzamientos, que es la salida, ¿no? Que era el lanzamiento, en donde habría que tener unas manos muy seguras para poder hacer el lanzamiento, que era la manera de poder tener la oportunidad de ceder la pelota a tus compañeros. Sí, era el inicio de la jugada prácticamente, ¿no? Y no usaban los guantes también por eso, porque pues teníamos la necesidad de sentir el balón, de tener buen agarre, ¿no? Por eso tampoco usábamos los guantes, porque el guante te estorbaba, ¿no? En el caso de la gente más arrojada como tú, porque vimos a muchos porteros de aquella época que sí utilizaban los guantes, ¿no? Sobre todo algunos, por ejemplo, del CDI, del Club Deportivo Israelita, que ellos sí utilizaban guante, ¿no? Pero no sé si recordás que ponchados. La parte de las yemas no las tenían cortadas. Sí, pero trataban de evitar el contacto, ¿no? O ponerle un poquito de un poco de suavidad al asunto, ¿no? Entonces, ahora, en ese sentido, Ricardo, como portero, pues ya nos platicaste que llegaste ahí a jugar con Aztecas Tepito.
el equipo de la selección de Aztecas Tepito, que era pues solamente de la liga, esa liga como ¿cuántos equipos llegó a tener? Hijos, pues mira, había, no sé, como unos 16 en primera, otros tantos en segunda y sabatina. Estábamos hablando de, no sé, 40, 50 equipos, yo creo. Ok, y bueno, a mí en algún momento pues, nosotros dábamos servicio de arbitraje y llegamos a tener en una semana, contamos un poco más de 60, 70 juegos, lo cual implicaba pues, tener más o menos 140, 150 equipos, ¿no? La verdad es que sí era una liga muy competitiva y yo recuerdo, Ricardo, que esa liga en la primera se jugaba muy buen fútbol de salón, a pesar de estar en el barrio, sí había problemas, o sea, sí había piques, sí había conatos de bronca, sí había a veces algunas pequeñas peleas, pero el ambiente era muy bueno, la llenaba, ¿no? Se llenaba el deportivo y tiene buena capacidad. En las gradas. En las gradas siempre había gente. Incluso había un grupo de aficionados mayores que animaba, ¿no? Que animaba, iba a todos los partidos, ¿no? Hablamos del Secre, de Don Beto. Iba no sé, que era unas 6 o 8 personas que iban ahí todos los juegos, todos los días, y que además empezó a surgir ahí las apuestas. ¿Te acuerdas? Sí, había apuestas. Sí. En los partidos importantes de la primera se jugaba apuestas, pero no apuestas a ver quién ganaba el partido, a veces apuestas de quién anotaba el primer gol, ¿no? Quién iba a ser el goleador, el campeón, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero Ricardo... Bastante críticos además. Además muy críticos. Sí. Una visión especializada, ¿no? Sí, sabían mucho del fútbol. También que es algo muy importante, Ricardo, cuando llegas ahí a la selección de Aztecas Tepito, empiezan ustedes a jugar en torneos fuera de ahí de la zona, de Morelos. ¿Qué tipo de torneos fue en los que participaste? El primer torneo que nos convoca Tirso, esa Liga Mayor, ya como selección Aztecas Tepito. Es el primer torneo que jugamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Contra equipos buenísimos. CDI, Casablanca, Atlante IMSS, el Rayo, donde jugaba Alejandro Burillo y Cuchonal. Entonces, es mi primer torneo a nivel selección en Liga Mayor, y salimos campeones en Liga Mayor. Y ahí posteriormente ya empezamos a participar en delegacionales, porque había más estructura. Había muchos juegos, jugabas toda la semana contra equipos de estos deportivos. Primero te eliminabas, otras ligas te eliminabas a nivel delegacional, contra Peñoles, Tabasco. Y ahí empiezo yo como seleccionado, son los primeros delegacionales. Tenías que salir campeón y ya jugabas en nacional. O sea, había mucha competencia, de muy buen nivel. Y es como mi inicio más o menos en ya siendo seleccionado para Aztecas, para Tepito. Dentro de ese equipo, ¿recuerdas nombres de compañeros? Claro. Sí, grandes amigos, todos hasta la fecha. Compañero mío portero, José Manuel García de Cuervo, Francisco Ramírez, Panchito. Alberto Montiel, el Cóndor, Enrique Salazar, que te comento ahorita, paz descanse, mi hermano jugaba conmigo, Juan Ramón Luna también, el violín, Benjamín Maldonado, César Cervantes, su hermano Enrique. Era más o menos la base. Por ahí se me escapará otro. Sí, claro. Pero, pues sí, grandes jugadores ahí. Sí, yo recuerdo para todos ellos, tuve la fortuna de verlos jugar, y la verdad, grandes jugadores, y pues un equipo representativo que nuestro queridísimo amigo y finado Tirso Trejo lo dirigía con mucha pasión, porque además habría que entender al barrio con un líder como Tirso. Imagínense tener una liga con más de 120 equipos,
en donde era latente la posibilidad de que hubiera un problema en cada partido, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tienes que tener el liderazgo para someter a los equipos y que no te generen un problema mayor? Porque puede ser algo que perjudique precisamente a la liga, y pues más allá de la liga, que sería lo de menos, que de repente hubiera lo que ha pasado incluso en otras ligas, muertos con bagazos y todo eso, y más ahí en el barrio, ¿no? Sí, pues yo ahí sí, como dices tú, admiro el liderazgo de Tirso Trejo, y a nivel de todos los deportivos, porque él invitaba a gente de fuera, del CD Deportivo, el CDI, de otras delegaciones, y venían con gusto, se les protegía, ¿no? Pero venían sin miedo y todo, participaban muy bien aquí, les gustaba mucho venir a Tepito. Vamos a platicar de eso, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a platicar de eso en una segunda parte de esta entrevista, porque parte de lo que fue la Liga Mayor era los juegos a visita recíproca, y ahora vamos a hablar de ellos. Pues amigos de Vestidor MX, estamos de regreso y nos quedamos aquí con el siguiente tema, que tiene que ver cómo en la Liga Mayor de fútbol de salón, en la época de los 80s y principios de los 90s, incluso se transmitían los resultados en el programa de acción de Televisa. ¿Por qué? Porque en uno de los equipos que se llamaba El Rayo, el equipo Rayo, jugaba ahí Alejandro Burillo Azcárraga, quien era uno de los jefes de Televisa, porque pues, además era parte de ser dueño, y también Cuchonal, que era, posteriormente él fue incluso presidente del equipo Atlante, en fin, gente importante de Televisa que jugaba. Entonces pues, cada semana se presentaban los resultados ahí, y era la liga top de todo el país, y pues obviamente aquí de la Ciudad de México, ¿no? Con todos estos equipos. Entonces, en algún momento se invitó a que participaran incluso las reservas del equipo América, y pues obviamente el equipo Atlante lo traía el Tubo Rodríguez, ahí con grandes jugadores como Charlie y Federico, ahorita no recuerdo los nombres, pero en ese sentido empezó a haber los juegos a visita recíproca. Cada equipo tenía que presentar su sede y había estas visitas recíprocas. Comentabas acerca de que los equipos estaban gustosos de ir ahí al Deportivo Morelos Tepito, a pesar, pues como siempre, de la parte de la inseguridad que existía en el barrio, y que pues el ambiente que se generaba ahí en el gimnasio precisamente era lo que llamaba la atención, ¿no? Sí, era muy apasionante, la verdad. Muy apasionante. Yo recuerdo que en aquel momento fue por ahí incluso Sague con el equipo América. No sé si Cuauhtémoc Blanco también. ¿Perdón? No sé si Cuauhtémoc Blanco también. No me acuerdo, creo que sí también, creo que también por ahí. Y te acuerdas que, bueno, pues en el caso de Tirso, uno de sus hermanos, mi tocayo Mauricio Trejo, pues él estuvo jugando en Cruz Azul, en Cruz Azul Hidalgo, y fue la época que le tocó con, pues, esta camada histórica de Cruz Azul Hidalgo, que luego suben al primer equipo y que son los que ganan el subcampeonato de la Libertadores con José Luis Trejo, ¿no? Y que, bueno, también mi tocayo, un gran salonista, el Nazi. Tenía 15 años cuando empezó a participar con Aztecas Tepito. Y pues la verdad es que un jugador extraordinario, y que bueno, luego dejó un poco el fútbol salón porque ya se dedicó a la parte profesional del fútbol soccer ahí con Cruz Azul. Pero algo que quería comentar contigo, Ricardo, es que estos equipos que ya estaban en el profesionalismo, bueno, el Avitola Gutiérrez, que fue también ahí con el buen Nazi, quiero destacar que todos estos jugadores que venían con una preparación física, una preparación técnica, que en la parte táctica del fútbol salón no les sabía mucho porque pues, eran invitados, pero con jugadores de barrio que sí entrenaban, pero no con esa profundidad, pues la verdad es de que muchos de estos partidos los perdieron estos equipos profesionales ante jugadores de barrio, Ricardo. Platícanos un poquito de eso. Pues sí, porque como lo dices bien, el fútbol salón es diferente, en el sentido que táctica y técnicamente tienes que estar muy dotado. Yo creo que es lo principal, la técnica en el salón es muy diferente, el saber manejar espacios, y es totalmente distinto a lo que ellos manejaban del soccer. Y acá, como ya se tenía años jugando esto, pues eran muy buenos tácticamente, ¿no?
con la ayuda de Tirso, con sus conocimientos que tenía, pues nos ubicaba muy bien, nos paraba muy bien. Y todos ellos, acompañados míos, muy técnicos. Se usaba mucho la planta, se usa mucho la planta, y todos la agarraban muy bien con la planta punta que se manejaba esto. Entonces nos hacía distinto a los profesionales que no están tan acostumbrados a esta técnica. Es la diferencia que les ganábamos, por decir, en ese aspecto. Sí, y aquí también el otro asunto es que, a diferencia de lo que ahora apenas se practica en el fútbol soccer, que es el dinamismo, que es el apretar arriba, que es los juegos, los ejercicios de espacios reducidos, en el fútbol de salón eso es forever, ¿no? Sí. O sea, un buen salonista, todos estos fundamentos técnicos y tácticos sin problema, ¿no? Sin problema, sí. Tenemos grandes ejemplos, ¿no? Ronaldinho y todos ellos. El propio Maradona. Todos pasan por el salón, ¿no? Es como, ya posteriormente que tuvimos la fortuna de salir del país, nos dimos cuenta de la dimensión del fútbol de salón en Sudamérica, que me tocó a mí. Sí. Entonces, era otro mundo. Y avanzando en esta ruta, después de haber pasado ahí por Liga Mayor, que fue esto, hablabas de los campeonatos nacionales, en donde, bueno, pues ya ganas las eliminatorias, bien comentas, había una estructura que permitía tener estas competiciones, y desde luego que ya cuando vas a representar a la Ciudad de México en un campeonato nacional, pues es muy distinto, ¿no, Ricardo? Ya competir contra Colima, contra Jalisco, contra Veracruz, contra Tlaxcala. Platícanos un poco tu experiencia en estos campeonatos nacionales. Sí, pues como te decía, posteriormente que ya salíamos campeones delegacionales y nacionales, recordarás que se hizo la liga nacional de futsal, con el cual participábamos nosotros como Aztecas Tepito, con el mismo equipo que seguíamos con Tirso Trejo. Era muy chistoso porque no teníamos patrocinador, entonces hacíamos rifas para viajar en camión, para todos los viáticos, todo lo que necesitábamos, hospedaje y todo. Los jugadores nos daban Tirso boletos y ahí andábamos vendiendo para poder tener solvencia económica, para poder viajar bien, porque pues, la intención es hacernos más serios, más profesionales, y enseñarle al barrio que se puede hacer profesional una situación en el fútbol. Entonces viajábamos bien y ahí empezamos a hacer las participaciones a nivel nacional, como dicen, con Colima, grandes jugadas en Colima, Veracruz, y en esa liga también nos toca la fortuna de volver a ganar esa liga nacional, que también era visita recíproca. Íbamos al estado y lo recibíamos en el Morelos. También pues salimos campeones en esa liga. Incluso de manera muy, muy rudimentaria, pero cobraban las entradas, ¿no? Sí, no sé, 5 pesos, 10 pesos, sí, como es muy rentable, pero pues sí, es como sacábamos recursos para los viajes. Tenías que ir a Acapulco, a San Luis Potosí, pues las salidas que teníamos, pues solamente de ahí salía, pues no había patrocinadores, ¿no? Y todo pues a como podíamos. Ahora, en estas aventuras, desde luego que está la incomodidad tal vez de no viajar como pues, un jugador profesional, pero yo creo que se equilibraba con el gusto y el placer de compartir con tus amigos, ¿no? Estos viajes. No, pues grandes amigos, nos hicimos familia, que fueron 2, 3 años, más, que convivimos mucho porque pues el entrenamiento era obligatorio, ¿no? Entonces pues entrenábamos y luego el fin de semana a jugar y las salidas a los viajes, pues se hizo una familia, y grandes amigos, digo, hasta la fecha, grandes compañeros. Ahora, mucho se habla acerca de los beneficios de la práctica deportiva para la mejora de la sociedad, y sobre todo en espacios de alto nivel delictivo. Estamos hablando de uno de los barrios emblemáticos en donde la inseguridad pues, siempre ha existido, ¿no? Y además la estigmatización, digo, más allá de que puede haber
problemas delincuenciales en cualquier colonia. Digo, aquí estamos grabando en La Obrera y no, dime algo, ¿no? Y colitamos con la Doctores y la Buenos Aires, sí. ¿no? Pura finísima persona. Pero dime, realmente ya viviéndolo tú como jugador, y al ratito vamos a hablar como dirigente de liga y también como entrenador, ¿sí crees en estos beneficios? Tú lo viviste, lo palpaste, en los beneficios de el deporte que puede tener como valores como la disciplina, el orden, la perseverancia. ¿Sí crees que ayuda para que...? Convencido de que te disciplinas, te ayuda una orden. Jugando en el barrio eso, pues eres desordenado en muchos aspectos, ¿no? Y ya siendo parte de la selección, pues sí te implica tener una disciplina en todos los aspectos, ¿no? Te vuelves disciplinado en tu vida personal, o sea, te ayuda. Estoy convencido de que el deporte, cualquiera que sea, pues es importante practicarlo para la disciplina. O sea, ¿sí crees que entonces el tejido social sí se mejora a partir de la práctica de cualquier disciplina? Sí, te enfocas y te vas metiendo, te vas apasionando. Y en lugar de irte por otros caminos, que es muy común ahí en el barrio, pues te enfocas, ¿sabes? Que en lugar de ir aquí, pues no, porque tengo que ir a entrenar, ¿no? Entonces, sí, convencido de que sin duda y el futsal y todos los deportes te ayudan mucho. Ahora, la imagen de ustedes como deportistas que empezaron a ganar diferentes torneos dentro de la comunidad tepiteña, ¿cómo consideras tú que ganaron espacio, no ganaron espacio? ¿Tú cómo crees que los veía la gente y los más chavos, ¿no? En ese sentido. Sí, en ese aspecto sí tratamos, junto con Tirso Trejo, de formar esa imagen, de quitarle eso al barrio, ¿no? De que si salíamos a otros deportivos, tratar de no pelear, no hacer batallas campales y ir bien uniformados, porque digo que con las rifas y todo, pues nos daba para ir con pan, nos comprábamos pan y viajar en camiones. Entonces sí, que el barrio viera que podíamos cambiar esa imagen, ¿no? A través del fútbol, y en este caso fútbol salón. Y mucha gente, pues sí, siguió ese camino porque eso empezó ahí. Yo empecé ahí, pero siguieron las camadas de jugadores juveniles, infantiles. Entonces, pues, convencido que sí. Influye mucho. Algo que habrá que señalar es que todo esto es a través de la iniciativa privada en este caso del líder, que era en su momento Tirso Trejo, porque antes con gobierno priista o ahora con gobierno morenista, las delegaciones no aportan ni madre y regularmente siempre obstaculizan el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no, Ricardo? Sí, la verdad es que es muy, muy poco. Yo recuerdo que en ese entonces, cuando yo iniciaba, hubo un dirigente ahí de la delegación que sí nos apoyó con unos pants, así como de Pumas. Recuerdo que fue el único que nos dio un juego de pants. Pero sí es muy poco el apoyo que se... Sí, ni el PRI, ni el PRD, ni Morena, quienes son los que se han encargado de gobernar la Cuauhtémoc, y que pues, obviamente han tenido la responsabilidad de tener a su cargo los deportivos, porque incluso en los deportivos, y ahí voy a empezar a ligar el tema tuyo también como dirigente, porque primero lo viviste como deportista, y luego ya como coordinador de liga, en donde pues la verdad las delegaciones, lejos de favorecer la práctica, complican, ¿no? Para que se lleve a cabo esto. Es que es un error que tienen a la gente que ponen al frente de los deportivos. Creen que el representante del deportivo es dueño del deportivo, y es un error muy grande, porque un deportivo lo ponen en el barrio para beneficio del barrio, y ellos obstaculizan, no te dejan tener participaciones, pides apoyos para representar a la delegación, al barrio, y ellos cobrando su cuota, le interesa poco el deporte. Entonces, es un error muy, muy fuerte que tiene. Yo creo que en todas las delegaciones casi pasa lo mismo. Sí, se creen dueños del deportivo. Las autoridades que llegan, y como dicen los administradores, que en ese momento sienten que son dueños de los espacios que les toca administrar, incluso con grandes problemas de corrupción, ¿no? Que también
es un asunto no menor, que no importa qué partido, o sea, todos los partidos políticos, todos los administradores son exactamente lo mismo, porque se luchó mucho, por ejemplo, para que existiera la Gaceta con los costos del uso de las instalaciones, y de todas maneras, así, aunque le digas, voy a pagarte y no te metas con mi horario, o sea, de todas maneras están enchinchando, ¿no, Ricardo? Sí, llega otra persona y ofrece más dinero por el espacio y te has hablado. Y es muy difícil entonces mantener en ese sentido ordenado la práctica del deporte con ligas o con escuelas, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia después de haber sido jugador en ese sentido? Y antes antes de tomar este asunto de las ligas, y tú como dirigente, me faltó un tema a dialogar contigo como jugador, que es tu experiencia internacional. Entonces, si te parece bien, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresando vamos a platicar acerca precisamente de este salto, porque bueno, ya nos platicaste de cómo de una liga de Aragón pequeña van a participar en una liga más grande, que es en la de Tepito, en donde ya te seleccionan, formas parte de Aztecas Tepito. Con Aztecas Tepito ganan diferentes participaciones a nivel del Distrito Federal, participan en la Liga Mayor, participan en la Liga Nacional, se convierten en campeones nacionales, y luego el salto precisamente para ir a actividades a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues vamos a un pequeño corte y regresamos.